El día de hoy tenemos a alguien desconocido que va a hablar de la economía, estado de la economía actual y que tiene un poquito de experiencia en el mundo de los negocios. Con ustedes, José Luis Valera Benito y demás hierbas. Muy buenos días, queridos amigos. Alias Armando, sí, efectivamente. Muy buenos días. Bueno, pues sí, en realidad, pues es que la preocupación que tenemos todos, pues, en todos los ámbitos, es la posición tan agresiva que ha presentado el hombre más poderoso del mundo, porque es el que dirige el país más poderoso del mundo, respecto a su vecino México, ¿no? Es insólito su posición, la forma en la que se ha venido expresando, lo cual pues sí es preocupante, ¿no? Porque sí puede hacer mucho daño. Claro que ya se empiezan a vislumbrar en Estados Unidos actos como el Poder Judicial, que lo frenó en uno de sus mandatos, que sí existe un equilibrio de poderes y que allá sí lo van a frenar. O sea, no se trata de que se ponga a hacer locuras. Sí, alguien ayer rechinó, ¿verdad? Claro. Sí. No, y no puede estar ni amenazando, ni insultando a empresas que corren a su hijo, o diciendo que va a ser un muro y lo van a pagar los del mundo. O sea, es verdaderamente ridícula su posición, pero tiene poder, tiene muchísimo poder. Y desde luego que nos va a afectar. ¿Por qué nos va a afectar? Hay cosas que dice Trump respecto a Estados Unidos que son buenas para Estados Unidos. Y por eso la mitad de los gringos de Estados Unidos están con él. Porque la mitad de los gringos de Estados Unidos están con él, era la clase media que se vio afectada, también por políticas sociales de Obama, o por X o Y situación, no estaban contentos. Y sale un cuate a gritar que va a acabar con lo establecido y que va a cambiar todo y que ahora sí va a generar mucha riqueza y los empleos, los famosos empleos, ¿no? Y tiene razón en todas las medidas, que algunas de las que va a tomar o que está tomando y que las va a lograr desde luego en el Congreso, porque va a ser bueno para los Estados Unidos, lo cual no necesariamente todo lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para México, ¿no? Normalmente si hay una relación bilateral abierta, lo que es bueno para un país normalmente es bueno para los dos, porque de alguna manera se revierte. Pero cuando no hay ese sentimiento de bilateralidad, no es bueno, porque no se va a dar ese equilibrio. Entonces, México, haciendo un poquito atrás, cómo nos agarra a México en esta situación, porque México se ha venido salvando en muchas ocasiones de las circunstancias adversas de la economía, porque yo digo que porque la Virgen de Guadalupe siempre está con nosotros, pero finalmente cuando Cedillo entró Clinton, entonces Clinton metió el billete, cuando Fox, el petróleo se fue a las nubes. O sea, siempre hemos tenido cosas que la economía de México, que siempre, o desde hace muchísimos años, está muy vulnerable, está un poco con alfileres, pues nos ha salvado algo del exterior, además, ni siquiera del interior, nos ha salvado algo del exterior. Hoy en día es todo lo contrario, los aspectos del exterior son adversos en todos sentidos. Hay un endeudamiento excesivo en todas las bancas, en el mundo entero hay una tendencia a endeudarse y no hay el crecimiento que requiere México, pues menos se va a dar, porque finalmente si vamos a tener problemas con nuestro comercio, con nuestro principal aliado en Estados Unidos, pues menos vamos a poder recuperar ese crecimiento del que hablábamos. Y es muy curioso porque cómo se olvidan rápido las cosas. A muy pocos años de distancia, antes de que entrara Peña Nieto, el discurso de los empresarios, de los economistas, de Carsten, del Banco de México, todo eran las reformas estructurales, ¿no? Y México requiere crecer al 6% para generar el 1,000,000 y pico de empleos que todos los años tiene. Y sí es cierto,
todo lo que se decía en ese momento era verdaderamente cierto. O sea, hacían falta las reformas estructurales, hacía falta crecer a un 6%, que era viable en aquel entonces lograrlo, alcanzarlo. No de un año para otro, pero era viable. ¿Y qué pasó después? Entra un presidente en donde de pronto hace 11 reformas estructurales en cuestión de meses. Entre ellas hay dos que eran las más importantes, la educativa y la fiscal, que no se dan o sea, no se han podido lograr, no se han podido concretizar al día de hoy, ¿no? Pero finalmente hace las reformas que se dijo. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está el millón de empleos que teníamos que generar? Pues resulta que al principio no seguían el número de empleos que se generaba tradicionalmente, 400, 500 mil empleos al año, pero quiere decir que generamos la mitad de los empleos que requeriríamos para los jóvenes que salen al mercado laboral. Pero eso no es una cosa de hoy, es una cosa de años, que viene siendo años. ¿Y cómo se ha podido lograr equilibrar ese déficit, digamos, en la oferta de empleo? Pues por dos razones fundamentales. Una es la principal, que en Estados Unidos recibían a 500,000 cuatitos año con año, que se jugaba la vida para pasar del otro lado, y bueno, eran 500,000 menos que había que darles chamacos, ¿no? Y los otros era la proliferación de la economía informal, ¿no? La gente que pone un puesto en la calle de patotas para sobrevivir. Y que el gobierno desde hace muchos años, desde antes de que cambiara a Fox, que ya los mismos puristas lo decían, que era una bendición dejar todo ese comercio popular, porque era una válvula de escape ante cualquier... Economía informal, acostúmbrense a no decirle economía informal. Ilegal, bueno. Eso es bote, es evasión de impuestos, es contrabando, es todo. Ocupación de la vía pública. Informal es como estamos vestidos ahorita, ¿no? Cada vez que dicen economía informal, yo digo, carajo, es ilegal. Eso es un delito. Pero fíjate, ¿sabes lo peligroso? Que lo que eso sigue, nos ha partido la madre. Lo que sigue de ahí es que se metan a sicarios. Es el 60% de la economía de México. Claro. Pero te estoy hablando de que esto no es un negocio que nació de la noche a la mañana. Es toda una política de Estado. Porque los priistas en los años 80 hablaban de que la economía informal o ilegal estaba creciendo. Pero pues qué bueno que estaba creciendo y que no había que tocarla porque era una válvula de escape para evitar brotes sociales. En época de Salinas se sabía que había 7 grupos subversivos, armados y la más que había en el país, chiquitos, entonces no había mayor problema, entre ellos estaban los de Chiapas, pero eran 7 grupos. Decían, no, pues que no hay que alimentar esas ideas, mejor que salgan a la calle y que sobrevivan. Entonces eso se vino a alimentar así. Fox ya fue el colmo cuando dijo que había que preparar a la gente para que fuera mejor preparada a Estados Unidos, mandar más mojados, pero más preparados para que ganen más, ¿no? Y también, ¿se acuerdan la promoción de los changarros, ¿no? O sea, esa posición que ha sido nefasta ha permitido que hoy en día la economía ilegal sea el 60% de la economía y que obviamente es una piedra enorme en el camino de cualquier desarrollo, de cualquier empresa o grupo empresarial que quiera invertir en un país, ¿no? O sea, es un punto, ¿cómo se llama?, en contra. ¿Y qué pasó entonces con aquellos 500,000 que salían al extranjero? Y que era entre eso y los ambulantes, ahí nivelaban los empleos que no se generaban, y año tras año, tras año, tras año. Pues que hoy en día Estados Unidos, ya olvídense de Trump, antes de Trump, pues ya no recibían ni a 250,000, ya recibían y Obama regresó 2 millones de gentes, o sea, te reciben y te regresan, ¿no? Entonces ya esos 500,000 que se quedaban año con año, es una cuota máxima de 200,000 hasta Obama. Quiere volver la negativa, ¿no? Quiere regresar a más de los que entren. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar en el país? Que ya hasta la economía ilegal pues ya se saturó, ya no es negocio, porque ya son tantos, y entonces que se convierte en lo que tú dices, en sicarios, son un caldo cultivo muy bueno para hacer, ¿cómo se llama?,
reclutados en las filas del crimen organizado, ¿no? Entonces tenemos un problema de seguridad, de inseguridad enorme en el país, en todo el país. Ya vemos las noticias, da asco ver las noticias, las de radio, son muertos, asesinatos, descabezados, y ya por desgracia lo vemos ya como natural, ¿no? O sea, ya estamos perdiendo la sorpresa, ¿no? Ya no, o sea, la verdad es que estamos cayendo, tenemos un país muy, muy inseguro, que hace que muchos negocios de extranjeros se cierren y se vayan. Muchos que sí lo están haciendo, medianos, que dicen, no, es muy inseguro, nos vamos. Un problema de, ¿cómo se llama?, de falta de crecimiento en la economía interna, ahora sí, en este periodo, no por culpa de nosotros, sino por culpa también de que nuestros ¿cómo se llama?, nuestras expectativas de crecimiento hacia el exterior no se han dado como querían. Entonces, ¿qué te queda como país? Dices, bueno, si no logro el crecimiento, ya hice mis 11 reformas estructurales, ya hice la fiscal, que no sirvió para un carajo. Bueno, sí sirvió, la fiscal consta. No es una buena reforma, no es justa, en su mayoría no es justa, no cumple los objetivos que debía de haber cumplido, como una reforma estructural dentro de un plan general para hacer que la economía crezca. Fomenta la informalidad y la ilegalidad. Exacto. En vez de promover el ahorro, en vez de promover el crecimiento, en vez de promover la formalidad, fomenta lo contrario, ¿no? Entonces, esa reforma fue muy mala porque no cumplió las expectativas, y era una de las más importantes. Una de las más importantes de las estructurales era la fiscal, y se hizo muy mal o incompleta, ¿no? ¿En qué resultó bien? Hablo para el país, no para nosotros. En que sí están recaudando mucho más. Porque pues, obviamente están enfocando sus baterías al 2080, ¿no? Al 20% de la población que maneja el 90% de los recursos. Y ya entre la Contraloría Electrónica, la cuestión de las auditorías, la fiscalización y las tasas y los gasolinazos y todo eso, obviamente está ¿cómo se llama?, obteniendo un 30% más de lo que se recaudaba al principio del sexenio. Sí ha crecido mucho la recaudación. ¿Cuál fue la parte que les faltó? Pues es que no tomaron decisiones como las que dice Tino. O sea, dice, a ver, ¿qué quieres para el país? Que la gente gaste, que la gente tenga dinero para gastar, para que entonces las ventas crezcan y los negocios crezcan y se genere empleo. Pues en vez de estar, ¿cómo se llama?, durante muchos años apoyando un subsidio a la gasolina de 200 y pico mil millones de pesos, mejor harías programas de, pues no le llamemos subsidios, sino de apoyos o lo que sea, para que hubiera dinero en el flujo del M1 que le llaman en la economía, en el circulante, para que la gente tuviera más dinero para gastar, con la tesis que les he comentado, ¿no? O sea, que el apoyo gubernamental se le dé al empleado, a los que menos ganan, y se descuenta de los impuestos que tengo que pagar. O sea, finalmente el gobierno lo pone sin ninguna carga burocrática, es una chamba del empleador, ¿no? Del empresario. Dice, tú ganas 1,000 pesos, el apoyo gubernamental es de 400 más, aquí te los doy, y esos 400, a ti fisco te debo 2,000, le quito 400 y te pago 1,600. O sea, el trabajo, la chamba la hace el empleador. No hay un solo peso de crear una secretaría, ni una jalada, ni siquiera un programa de hacienda. Y entonces la gente, esos 12 millones de cuates que ganan hasta, bueno, ya son más, 13 millones y pico de cuates que ganan hasta 5 salarios mínimos, en la economía legal, ¿cómo se llama? Esa gente pues tendría mucho más dinero para gastar, y ese crecimiento en gasto, en consumo, vía consumo, pues generaría crecimiento en ventas, en impuestos, en IVA, en todo, ¿no? El otro era un IVA generalizado a todo. Ese es el No, ese lo decimos así muy fácilmente. Lo decimos muy fácilmente aquí. Todos estamos de acuerdo en que el IVA generalizado es lo que debe ser, ¿no? En el mundo entero se va más por los impuestos indirectos que por el impuesto a la renta. Claro. Porque son más justos, paga más el que más gasta, y en teoría gasta más el que más gana, no necesariamente, pero bueno, finalmente... Pero vaya, es nada más que únicamente les quiero recordar
que el día que ustedes vendan su departamento o su casa, va a estar grabado con el 16% de IVA. Pero nadie dice que tenga que ser 16%. No, puede ser. Lo que es importante, 12%, perdón, puede ser 12, yo nada 20. más, mira, O nada más 20. una cosa. La base de datos de los que pagamos impuestos somos el 20% que estás mencionando tú. Yo creo que ¿Cómo lo abrimos? Con el IVA. Lo abrimos con el IVA. Es- Y entonces el Entonces, tortero va a pagar IVA. así es. Oye, El que vende Es una quesadillas, combinación de dos cosas y es de sentido común. Imagina, cualquiera de nosotros fuéramos el presidente de la República y está sentado junto al secretario de Hacienda. Dice, oye, ¿cómo recaudamos más? ¿Cómo logramos que el universo de contribuyentes amplíe? Pues es muy sencillo. Vamos a generar un impuesto indirecto, el IVA, Y baja el impuesto a la renta. Y hay dos indirectos, es el IVA y el IAPC, el indirecto al consumo. Pues muy bien, puedes tener distintas tasas, a la canasta básica un poquito menos, a las cosas de lujo más, o una simple. Eso. Y la otra, la combinación cruzada con renta, es que todo sea deducible. Digo, estoy exagerando, todo, hasta la lata de caviar que compras en el... Ok, vamos a inventar que todo fuera deducible. ¿Tenemos Si algún todo es ejemplo? deducible y puedes ahorrarte dinero en impuesto a la renta, en vez de que te estén limitando la deducción de los gastos de previsión social, De coches. que es aberración, que te pongan 175,000 pesos para los coches, o sea, que es estúpido, porque pues, ¿de quién vas a cobrar más dinero finalmente? Pues de los que más tienen. Entonces, ¿y quiénes compran los coches? Pues el decil de la población del número 6 al 10, pero los de abajo no compran coches, entonces dices, ¿por qué limitarlos a comprar cochecitos o no deducir, o deducir la 10ª parte de tu Ferrari, ¿no? O sea, dices, bueno, que deduzcan todo, ¿Algún que todo ejemplo fuera en el mundo? deducible. Los gastos Sí, médicos, Chile, es aberrante Estados Unidos, limitar los gastos Chile, médicos. España. Si te quieres gastar, bueno, si te tienes que gastar la fortuna que te cobran los hospitales privados, pues bueno, pues, te la gastas, pero que todo sea deducible, ¿no? El ahorro es importantísimo para cualquier país. El ahorro es importantísimo para cualquier país. Entonces, pues que sea deducible. Me voy al extremo, sin límites. ¿Cuánto? Ganas 1 millón al mes, ¿quieres ahorrar 800,000? Ok, Vámonos. es deducible. El día que retires tu retiro, porque tú estás juntando, ahí vas a pagar. Y aparte una tasa X, ¿no? O sea, no necesariamente la 35%. Entonces, estás promoviendo ¿qué? Que la gente ahorre, que la gente gaste, porque gasta y sabe que lo que gasta lo va a deducir de sus impuestos sobre la renta, y por otro lado estás generando una recaudación de impuestos indirectos enorme. Si el IVA fuera generalizado, se cobrarían, bueno, el último estudio que hicimos fue de 2014, serían 700,000 millones de pesos más, si el IVA fuera generalizado. Porque estas dos cosas que te digo sí luchan contra la economía ilegal, porque tú quieres factura, porque vas a poderlo hacer Y ahí deducible, queda señalado. la papelería que compras para la escuela de tus hijos, la colegiatura de tus hijos, las escuelas que paguen impuesto y que cobren con IVA, y tú deduces la colegiatura al 100%, ¿no? O sea, todo tendría una cadena que generaría eso. Consumir deducible en economía legal, para que me ahorre mi impuesto de la renta, y ¿cómo se llama? Y gastar o invertir desde coches, casas, y todo lo que necesites para tu hogar, ¿no? Y que todo fuera deducible. Entonces te digo exagerando, eso no, en ningún lado del mundo se llega a estos extremos, pero me refiero, eso sería lo idóneo, ¿no? Y si es así, ¿Y tan de qué sentido generaría? común. Ahorro y consumo. Y a la hora de consumo, crecimiento. ¿Crecimiento de qué? De utilidades, de empleo y de riqueza. Un país es grande en la medida que su pueblo tiene capacidad de consumo. ¿Por qué no es Salarios de popular? mierda, hay que revisarlos, pero no se pueden cambiar por decreto. Habrá que hacer un plan a 10 años, como ir rescatando el salario hasta que llegue a lo que debe de ser. Los 170 pesos que llega a la conclusión que llegó Mancera y su grupo, que más o menos es razonable,
que hoy en día el salario mínimo debe ser 170 pesos, es real, es cierto, es cierto. Pero no lo vas a hacer en un año, ¿no? Hoy nadie trabaja por un salario mínimo en las grandes ciudades. Eso es proteger al campo, que es lo que deben hacer con los salarios. Pues sí. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Se agarran el juguete y la bandera del salario mínimo, vamos a estar fregados. Tú dile a cualquier albarrendero, vas a ganar 70 pesos diarios, dice, señor, no vengo. ¿Por qué? Porque son 420 pesos o 500 pesos a la semana, se los gastan nada más en puros camiones. Claro, sí. Entonces aquí nadie lo trabaja. Aquí un albañil, el menos albañil, vale 2.400, 2.500 pesos. Eso es todo. ¿Cómo podemos hacer otra cosa? Esa es una bandera ya agotada, que van a seguir cayendo con lo mismo, vamos a aumentar el salario mínimo para quitar la pobreza. No, la pobreza es otro, es lo que tú dices, creando un mercado interno. Mientras no tengamos mercado interno y no tengamos ahorro, que ya no hay ahorro en México, el ahorro que hacemos es el gasto de las tarjetas de crédito, no es ahorro, es gasto en tarjetas de crédito. Si ese dinero lo ahorráramos, pagáramos al contado y lo metiéramos en una cuenta de ahorros, Claro. nadie se da cuenta. Pero a lo mejor de su salario pagan el 20 o 30% de salario anual las personas en tarjetas de crédito en intereses. Fácil, ¿eh? Pero Entonces, sí, la clase media me encanta. No, tiene todo comprado hacia crédito. Pero mira, y bueno, eso que acabamos de decir, bueno, pues eso que es de sentido común, ¿no? Nosotros no somos economistas ni bueno, es el hombres de sentido Estado, común, pero es el sentido José común, Luis, es decir, ¿qué queremos llegar? Pues por ese camino. Ya luego, ¿cómo implementarlo? ¿Qué leyes modificar? Ese es otro boleto, pero ese debió de haber sido el rumbo. En una economía, mira, lo más importante para nuestro país, que ese es el problema ahorita que tendríamos que comentar, es que no hemos crecido lo que necesitamos. Y que, como les acabo de decir, ha sido atenuado con esas válvulas de escape. Hoy en día ya no las tenemos, las válvulas de escape. Y es urgente lograr un crecimiento. Entonces es urgente generar fortalecer el mercado interno. Es urgente meterle en la cabeza a la gente que no se endeude y que ahorre. eso se llama educación, es lo que hemos olvidado, la educación. Pues sí. ¿Cuál es el negocio de Liverpool? No es vender ropa. El negocio de Liverpool son dos. Uno el financiero y el otro es el de bienes raíces. Inmobiliario, claro. Es el segundo expedidor de tarjetas de crédito en México. Creo que nada más le gana Bancomer o uno de esos. Lo del segundo es Liverpool. Tiene más de 8 millones de tarjetas de crédito. Y de todo el mundo habla de que American Express cobra el 40%, el otro no sé, a Liverpool cobra no sé cuánto, 30 y tantos o 40%. Y cualquier secretaria tiene tarjeta de Liverpool. ¿Por qué? Pues van y firman y todavía les dan de otros 24 meses y el negocio es cargarles intereses. Acuérdense, el primer, Es educación. la primera, bueno, históricamente la tienda que era de ventas de